ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la hermosa, bonita oportunidad de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Como siempre, le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder recibir sus palabras con mansedumbre, guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hoy es martes y como ya algunos conocen, saben que es martes de estudio de libros poéticos. Seguimos meditando en el libro de los Proverbios, libro de sabiduría, de refranes que son propicios para nuestra vida diaria. Algunos escritos por Salomón, otros por otros sabios, inspirados al final por el Padre. Hoy retomamos nuevamente nuestro estudio, luego de haber cerrado un año espectacular en el conocimiento y el estudio de la palabra, pero este año continuamos con mucha más fuerza, con ánimo y con el mismo deseo de seguir siendo instruidos por el Padre. Su palabra es buena, es digna de ser escuchada, es lámpara a nuestros pies. Hoy nos toca meditar en el capítulo 10 de Proverbios, que tiene por título Contraste entre el justo y el malvado. Este es un capítulo bastante extenso, entonces lo estaremos dividiendo en varias partes. Creería que en 3. Vamos a empezar con nuestra primera parte, desde el verso 1 hasta el verso 10. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas las iniquidades lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio del sabio caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que como siempre anunciamos es digna de ser escuchada. Qué tremendo refranes, dichos de sabiduría, que aunque cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, al parecer para Dios era muy importante registrarnos estas palabras para que meditemos en ellas. Seguramente muchos nos vamos a identificar en algunas áreas, sea positiva o negativa, porque estamos dando un contraste. De hecho, vamos a notar esta dinámica durante varios capítulos, hasta el 22, que siempre nos está presentando estos dos contrastes, para que obviamente nosotros lleguemos a hacer la comparativa de lo que conviene y de lo que no. Si estamos haciendo una parte, entonces el contraste nos va a decir qué es lo que sucederá si estamos obviando aquello positivo, justo, que debemos hacer. Entonces ahí vienen las consecuencias. Muchas veces a nosotros como seres humanos nos sucede que nos preguntamos por qué nos sucedieron tales cosas, y no es más que el fruto de las decisiones que hemos tomado, que hoy el proverbista Salomón nos está presentando para que recordemos que estas son cosas reales y que Dios lo está hablando en sabiduría para que no lleguemos ni siquiera a dudar que tal como el Señor nos instruye aquí va a suceder. O sea, es tan amplia la sabiduría del Señor que nos está diciendo: si haces esto, el resultado fijo será este. Entonces estamos siendo de alguna manera instruidos por el Señor, y lo que más vale es poder no ser malvado, necio, injusto, sino todo lo contrario. Entonces rápidamente podemos observar un pequeño resumen que nos está entregando estos 10 versículos. De inmediato nos está diciendo que la rectitud y la virtud son sabias, mientras que seguir las corrientes del mundo son insensatez.
El verso 1 comienza diciendo: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. A ver, ¿por qué Salomón nos está diciendo este contraste, y uno con el padre y el otro con la madre? Rápidamente, lo que nos está dando es el resultado de una ecuación. Nosotros sabemos que el padre es la autoridad de la casa y por ende se hace responsable de muchas acciones, inclusive de sus hijos. Entonces, cuando sus hijos son sabios, esto evitará que al responsable de la casa, al líder, traigan tristeza, sino que por lo contrario, su sabiduría traerá alegría a su padre. Y hago esta pequeña analogía porque quiero que entienda que tanto como el padre y la madre cumplen un rol en el hogar. Sabemos que el padre es el proveedor, el que trabaja las tareas pesadas, y seguramente mientras está en esa labor, pues sus hijos quedan a cargo de la madre. Cuando sucede algo en casa, aunque el padre no está, él se hace responsable. En pocas palabras, todo el peso cae sobre él. Pero hay una parte muy importante que cumple la madre, y es la formación, es la dedicación en el proceso de enseñanza, de crianza de los hijos. Ahora, hablando sobre estas cosas, tenemos que entender el objetivo de lo que está escribiendo Salomón, según su contexto, su cultura. Aunque sabemos que toda la palabra tiene un contexto profundo en lo espiritual. Pero sabemos que de inmediato estas cosas hablan a nuestra vida cotidiana. Pero entendiendo todo esto con el rol actual, muchas veces se intercambian los papeles, pero a veces sucede por momento o por las circunstancias. Pero en fin, estamos hablando del orden que Dios ha establecido. Es muy importante que la madre esté muy atento a sus hijos, que esté cumpliendo esa parte maternal sensible de aconsejar, de ganarse la confianza de sus hijos para instruirlos, para ser diligente en la disciplina, para que ellos adquieran sabiduría, porque si no, entonces, si la madre no ha cumplido bien este rol, va a ser vergüenza para ella misma. Por eso el mismo Padre nos dice que la mujer sabia edifica su hogar. No vemos que dice el padre sabio, sino la madre. Está entregando una tremenda responsabilidad en las madres con relación a la educación y el fundamento de los hijos. Vuelvo a repetir, cuando muchas veces se corren estos órdenes es cuando comienzan a venir los problemas. Por eso, más adelante, el Proverbio 29, verso 15, habla con relación exactamente de lo mismo. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por lo general, hay muchas madres que consienten un poco más de lo normal, que no dan corrección a sus hijos, y luego estos hijos van a terminar siendo, por ley, nos está hablando el salmista, nos está hablando de la sabiduría del Padre, que van a hacer vergüenza. Entonces, si esto está sucediendo en tu vida y estás recibiendo esta palabra, significa que Dios quiere que comiences a trabajar en aquello, porque aunque hoy de momento no veas las consecuencias, el futuro se encargará de darte este resultado que el Padre nos está hablando a través de esta palabra, que son palabras de sabiduría, que son consejos que van a edificar tu vida. Al igual que sucederá con los otros consejos que nos seguirá entregando este capítulo espectacular. Miren lo que dice el verso 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Esto durante toda la palabra lo podemos ver reflejado, como los frutos de maldad nunca perdurarán. Lo que viene de Dios permanece para siempre, y nos está hablando con la muerte espiritual también. Y muchas personas, en afán de conseguir mucha riqueza o algunos logros en la vida, lo hacen de la manera incorrecta, a través de la maldad. Y de hecho el mismo Salomón en el libro de Eclesiastés habla sobre cómo muchos hacen edificaciones que ni siquiera ellos la viven. Y aún peor que todo esto, ni siquiera los hijos la pueden aprovechar. Esta es una realidad muy latente en nuestra sociedad, pero aún así muchas personas lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque carecen de sabiduría, carecen de conocimiento, porque no han tenido el privilegio de que esta palabra sea revelado
para ellos. Demos gracias porque hoy el Señor nos está hablando sobre estas palabras de sabiduría. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, hablando sobre la riqueza y sobre el necio, nos habló allá en Lucas capítulo 12, 16, que lo invite que lo lea, pero yo se lo resumo acá para adelantar. Y nos da a entender que el rico necio reúne grandes riquezas, pero no era rico para con Dios. Y el Señor le dijo: necio, ¿de qué te valió haber ganado todo y perder tu alma? Hoy mismo vienen por ti. Y lo que tienes, ¿quién se quedará con él? Entonces, realmente tenemos que reflexionar de que hay cosas mucho más importantes en esta vida que lo material, empezando por la sabiduría, porque esta misma nos puede librar de la muerte, tanto humana como espiritual. Y esto al mismo tiempo también nos ayuda a entender que estar bien con Dios trae un beneficio que el dinero no puede comprar. Esto es tremendo porque, de hecho, esto lo comienza a ampliar un poquito más en el verso 3. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Mire, esto tan tremendo porque hay personas que pueden creer que gozan de muchos beneficios porque tienen cosas materiales, pero el Señor nos está hablando de la relevancia, de la preeminencia que tiene la justicia, ser justo, aunque no haya riquezas. Porque tal como nos da a entender el verso anterior, lo más importante es contar con el respaldo, la aprobación divina de Dios. Porque quiero decirle algo, esta bendición no la puede comprar el dinero. Entonces, si analizamos quién es más rico o qué es más importante, si el dinero y las cosas materiales no nos pueden hacer ganar el favor de Dios, su respaldo, entonces realmente el dinero es irrelevante, carece de sentido. Aún en la misma muerte, cuando nosotros partimos de este mundo terrenal, necesitamos la aprobación divina, el respaldo de Dios para entrar en su reino. Por eso el Señor dijo: apartaos de mí porque nunca os conocí. Y eso es triste porque fueron personas que no gozaron con el respaldo y la aprobación divina. No importa inclusive si sirvieron en la iglesia, si eran las personas más prestantes, si tenían mucho conocimiento terrenal, si eran personas que tenían muchas posesiones, no importa. Necesitamos por encima tener el favor de Dios y esto no se consigue con dinero. Inclusive encontré una palabra célebre, una reflexión sobre este verso que dice: el alma puede florecer inclusive cuando el cuerpo está afligido. Es tremendo cómo personas teniendo muchas cosas están en aflicción y cómo en Cristo, aunque no tengamos muchas cosas terrenales, podemos estar tranquilos, como dice esta frase, florecido, aún en el momento de la dificultad. De hecho, el mismo David escribió un salmo muy relacionado con este mismo proverbio. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quiere decir que ser justo no va a traer solamente beneficios para ti, sino también para tu descendencia. De la misma manera pasa con la maldad. Te afectará a ti y a tu descendencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestra manera de actuar y las motivaciones con las cuales estamos haciendo las cosas. Verso 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Por supuesto, esta es una verdad presente, pero parece que muchas veces cuesta poder entender. Hay personas que simplemente están esperando que otros sean diligentes para tomar lo ajeno, y ya sabemos que este plan de maldad es lo que va a traer muerte y consecuencias gravísimas para sí, porque es necesario ser diligente por lo que queremos, movernos. Ahora valga la pena aclarar que el hecho de que alguno no lo esté haciendo porque carece de oportunidades o porque no se han dado las cosas, no significa que está siendo negligente. Es muy importante entender esto porque hay escenarios que como seres humanos pasamos, que son procesos de dificultades, procesos de aprendizaje para nuestras vidas. Pero aquí lo que se está refiriendo es aquel que sabe que tiene la responsabilidad, que tiene el trabajo y no está siendo diligente con cumplir aquello que le corresponde, cualquiera que sea la razón. A algunos les parece el trabajo muy duro, a otros no les gusta. Cualquiera que fuese la razón,
Es necesario comprender que cuando hay un trabajo duro y esforzado, traerá recompensa y esto nos llevará a una prosperidad. Ahora, el consejo del Padre es que siempre tenemos que ser diligentes, tocar las puertas, movernos, salir de la zona de confort, exigirnos a nosotros mismos por aquello que queremos conquistar. Obviamente, como dijimos, esto tiene un precio y en la vida no hay nada fácil, todo necesita sacrificio. De hecho, el ejemplo más claro lo vemos en Génesis. El Señor tomó al hombre y le dijo, aquí te voy a poner en el huerto de Edén para que lo labres y también lo guardes. Vemos cómo Dios nos muestra este principio de reino y es de avanzar, es de ser diligente, es de movernos, es de trabajar para multiplicarnos. Inclusive para las almas nos toca movernos y trabajar. Hay una tarea, hay una responsabilidad. El verso 5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Notamos nuevamente un tipo de ejemplo de cómo a veces falta diligencia en el hombre. Y de hecho, unos versos atrás pudimos ver cómo el mismo proverbista nos habla del ejemplo de la hormiga, que aún en el verano trabaja arduamente. Pero analicemos esta parte que dice, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Esto nos va a entender que una temporada bien elegida es la mayor ventaja para cualquier acción. Y obviamente todo esto se consigue con la sabiduría. Me encanta porque en la tribu de Israel había una tribu escogida, la de Isaacar, que era entendido en los tiempos. Y podemos ver la gente del campo cómo está tan atento, presurosos, por observar los tiempos para saber trabajar y que su trabajo no sea en vano y poder conquistar el fruto, la cosecha. En sí, esto es lo que nos está dando a entender lo importante, que nosotros tenemos que ser diligentes, poner de nuestra parte para movernos. Vemos cómo José llegó a la casa de Potifar, pero él aprovechó toda circunstancia para poder ser relevado, para ganar la confianza, para poder salir adelante. Había una misión que cumplir, había ya una predestinación de Dios, pero eso no disminuyó que él tenía que hacer su parte. Verso 6, ya vamos terminando. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Obviamente, durante toda la escritura de nuestro Padre Dios nos está hablando de los beneficios de la obediencia, de la desobediencia, y cuando leemos Deuteronomio nos está recalcando cómo Dios prometió bendecir a aquellos que eran obedientes, pero también a maldecir a los que eran desobedientes. Ahora, este principio sigue rigiendo hasta nuestros tiempos. Muchas de las consecuencias negativas que recibimos es por causa de nuestra desobediencia. Al verso 7 dice algo importante, haciendo la comparativa, el contraste de los justos, de los malvados, de los buenos y de los sabios o obedientes. Dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Esto es una tremenda realidad. Aquellas personas que han añadido, que han sumado, que han traído beneficio, hoy nosotros los recordamos con orgullo, con la admiración que se merecen. Pero aquellas personas malvadas, lo único que traigan a nuestras vidas es decepción, a veces vergüenza que sean personas cercanas a nosotros, vergüenza que sean de nuestra propia nación. Y esta es una tremenda realidad muy visible. O sea que esto es muy real y son palabras sabias. Verso 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Esta otra realidad visible. La sabiduría nos da la humildad para ser instruidos y para recibir los mandamientos de Dios y aquellos que tienen una autoridad legítima. Nos está diciendo este verso una cruda realidad. El necio cae por su necedad y negativa de recibir los mandatos de Dios. Ahora, otra cosa que resalta este mismo verso es que el cumplir y recibir estos mandamientos es algo que tiene que nacer del mismo corazón. El necio es lo opuesto al sabio de corazón. Tiene un corazón endurecido, contaminado por la maldad. Verso 9. En el que camina en integridad anda confiado,
mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Esto es hermoso de poder experimentar. Tener la paz y la confianza de poder estar en cualquier lugar, porque no hay en nuestro corazón ningún temor de deber o temer a alguien por alguna actitud negativa. Todo lo contrario, estamos tranquilos y confiados y esto produce paz en nuestro interior. Al contrario, sucede con el necio y el malvado. Siempre está afanado, no tiene paz, es quebrantado por causa de sus malos caminos. He llegado a escuchar de muchas personas que han practicado tanta maldad que llegan a sufrir inclusive de delirios de persecución. Ya los agobia la ansiedad, el miedo, no tienen vida. Y esto, por supuesto, que no es nada agradable. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Quiere decir que la consecuencia llegará tarde que temprano. Cerramos con nuestro último versículo, verso 10. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Esto nos habla de una práctica muy común en las personas audaces, pícaras, que poseen esa cuota de maldad, que acostumbran mucho a guiñar el ojo. Ahora no significa que todo el que lo haga es malvado, pero identifica mucho este tipo de personas, que por lo general no toman muy en serio la maldad y la insensatez. Con relación al necio de labios que será castigado, habla una tremenda realidad. El necio continuará en su camino hasta que caiga, porque le acompaña esa cualidad de ser testaduro, de ser necio, como dice esta misma palabra, y hasta que no caiga, no desistirá. Poderosos versos de proverbios, de consejos, de refranes, que de alguna manera Dios nos está entregando para que meditemos en ellos, para que tengamos cuidado, para que veamos los contrastes de la vida, que siempre habrá un lado negativo, un lado positivo, un lado oscuro, un lado claro, un lado de maldad, un lado de paz, de bendición. Espero que tengamos todo esto siempre fresco y latente en nuestra mente. Espero que haya sido de gran bendición. Te bendigo y esto fue Lámpara a tus pies.